Gracias por continuar con nosotros aquí en El Comercio TV y es momento de saludar a nuestra invitada del día de hoy. Se trata de la ministra de Educación, Montserrat Kramer. Muy buenos días, señora ministra, bienvenida. Muy buenos días, Alison. Buenos días a todos. Señora ministra, el COE Nacional ha aprobado los planes pilotos para el retorno a clases de más instituciones educativas. ¿Cuántos son los colegios que van a retornar a las aulas y dónde? Claro, esto dependerá, por supuesto, de la decisión y también autorización de los respectivos COEs cantonales. Así es. En esta semana fueron aprobadas 24 fiscales más, que son todas con énfasis en el sector rural, como le hemos venido diciendo. Son unidades educativas fiscales pequeñas del sector rural que nos han pedido que los acompañemos y luego, de acuerdo con las comunidades y siguiendo todos los protocolos, se presentan al COE Nacional. Y como bien dices, ahora falta que obviamente los COEs cantonales autoricen, que normalmente tenemos diálogos previos. Y son 12 particulares. Están ya retornando a clases en la capital, están aproximadamente 5 que ya tienen cerca de 2 semanas yendo a clases de manera con alternancia y está todo fluyendo con total normalidad. Nosotros como Ministerio de Educación les acompañamos durante todo el proceso. Justamente, señora ministra, ¿cómo se evalúa de estas 5 instituciones educativas que usted menciona que ya retornaron, entiendo, en el mes de septiembre a estas clases virtuales? ¿Cuál es la evaluación que se hace? Hasta el momento todo fluye con total normalidad. Recordemos que cuando una institución educativa se presenta opcionalmente para el pilotaje y es aprobada, las familias de todas maneras tienen el derecho de manera opcional de decir: yo prefiero que mi hijo continúe en otra modalidad. Aprendemos juntos en casa o en la modalidad de educación abierta, si es que la institución educativa la tiene. Siempre será opcional para las familias. Hasta el momento todo fluye con total normalidad y más bien los niños y estudiantes muy contentos de volver a estar con sus compañeros. ¿Cuáles son los protocolos que se han trabajado o tendrán que implementar estas instituciones educativas para evitar los contagios? Recordemos que en Europa justamente se aprobó que los niños vuelvan a las clases presenciales, pero esto incrementó los contagios. ¿Cómo evitar esto acá y garantizar la seguridad de los niños? El plan de continuidad educativa está en la plataforma del Ministerio, pero con todos los detalles para estudiantes, familias y unidades educativas. Por supuesto, lo primero es que las familias preparen a sus hijos en distanciamiento social, que les hagan tener conciencia que donde estén, donde quiera que estén, tienen que tener los hábitos de higiene permanente, distanciamiento social y el uso de la mascarilla. Aparte de eso, los docentes están siendo capacitados. Hay 5 módulos en la plataforma Me Capacito del Ministerio de Educación para los hábitos de higiene, pero también para la movilidad, el flujo, manejo de clases, porque todo cambia, todo tiene protocolos muy específicos: cómo se mueve el docente dentro del aula, cómo van al baño, el momento de recreo, el ingreso, el egreso, y además cómo gestionar un currículo que es mitad presencial, mitad virtual o en casa. Y por parte de las instituciones educativas tienen que contar, por supuesto, con un plan de gestión, pero más que eso también para partir la infraestructura lista, es decir, baterías sanitarias, lavabos, implementos de higiene y haber establecido ya los acuerdos con la comunidad, la capacitación de los docentes, toda la señalética, y a partir de allí empiezan los diálogos con las autoridades nacional y cantonal. Usted ha mencionado algo importante, señora ministra, y de ahí surge una duda. ¿Cómo se va a trabajar para garantizar que se mantenga el mismo nivel de aprendizaje entre los estudiantes que acuden presencialmente a clases y los que se quedan aún en casa? ¿Cómo manejar estos 2 escenarios en un mismo grupo de estudiantes? Sí, el plan de continuidad justo que hacíamos referencia contempla precisamente esto. No importa en cuál escenario esté el estudiante, no importa si está en la casa, no importa si está en la escuela, si se conecta de manera virtual a través de plataformas de conectividad o si lo hace a través de los textos, las guías pedagógicas, la radio, la televisión, el currículo está adecuado y totalmente adaptado a esta situación de emergencia, de manera que está centrado en habilidades para la vida, que tiene mucha relación con la educación en valores y estrategias totalmente vivenciales
vivenciales que el estudiante las puede practicar a través de, con mucha autonomía y responsabilidad. No necesita tener una persona al lado que le haga tutoría, porque sería muy difícil exigirle. Yo no soy capaz de ser tutora de un estudiante de bachillerato en física, química, matemáticas. Por lo tanto, está hecho así. Pero obviamente estamos muy conscientes de que hay destrezas básicas como la comprensión lectora, el razonamiento matemático, que sí se están afectando con una educación remota, incluso si la educación es virtual. Y por eso estamos promoviendo este contacto cuando sobre todo lo necesitan los estudiantes, de tutorías y de cierta presencialidad para ir llevando el ritmo y evaluando cómo está afectándose los aprendizajes. Le digo esto, señora ministra, porque hay preocupación de varios padres de familia quienes manifiestan que no se está dando la misma atención a los estudiantes que acuden en forma presencial y a quienes están a distancia. ¿Se está haciendo desde el ministerio quizás algún seguimiento a estas instituciones que están manejando las dos modalidades? Sí, por supuesto que hacemos seguimientos permanentes y sobre todo escuchamos cuando hay quejas de parte de las familias. El ministerio ha marcado todos los lineamientos muy concretos del tiempo de contacto, por ejemplo, en pantalla, hasta hora y media hora a los más pequeños. Ha dado todo un modelo pedagógico de gestión porque no se trata tampoco de trasladar el aula presencial al aula virtual. Cada ambiente de aprendizaje, sea presencial o sea virtual o sea remoto a través de otros recursos, tiene su propia pedagogía y su propia metodología. Todo eso está establecido y por supuesto confiamos también y delegamos a las instituciones bajo su responsabilidad que adapten estas estrategias y hacemos seguimiento y acompañamiento, confiando y damos capacitación. Nuestros docentes han recibido y tienen abiertos más de 600,000 cupos para capacitarse en todas estas nuevas tendencias, porque el aprendizaje cambió y va a cambiar y seguirá cambiando. Quiero decir que será un aprendizaje combinado entre lo presencial y las tecnologías de aquí en adelante, y eso ya viene y se quedará así, como también mucha mayor autonomía y responsabilidad por parte de los estudiantes y de las familias. Justamente por esta pandemia que se está viviendo y porque no se sabe qué otras cosas podrían suceder, entonces hay que adaptarse a estas nuevas modalidades de estudios. Señora ministra, ¿cómo es la situación en Guayaquil? Recordemos que su alcaldesa ha manifestado que los estudiantes no van a regresar a las aulas, al menos mientras dure este año lectivo. Así lo ha manifestado la alcaldesa, respetamos por supuesto su criterio y al mismo tiempo recordemos que recientemente, hace 2 semanas, firmamos un convenio con el municipio de Guayaquil porque la alcaldía de Guayaquil nos apoya mucho para que haya menos abandono escolar o mayor retención escolar en Monte Sinaí. Nos apoya con 300 tutores que de manera extracurricular al modelo Aprendemos Juntos en Casa acuden a las casas de los niños y niñas a tratar de darles apoyo y tutoría para que no se queden atrás en los estudios. Lo que es urgente para todos es estar pendientes de que no abandonen los estudios y por eso hacemos tanta insistencia, por ejemplo, en el portafolio. Es una forma tangible para nosotros. Ahorita en la costa estamos terminando de recibir los portafolios. Ahí sabremos exactamente cuántos estudiantes tenemos en el sistema. Mientras esté en el sistema, hacemos todo para apoyarlos y seguir adelante. Si es que ya no entregan el portafolio, si ya van abandonando la escolaridad, nos es muy difícil seguirlos apoyando. Señora ministra, ¿y qué se está haciendo para aquellos niños y jóvenes que no tienen acceso a Internet, que tienen que caminar muchas horas en busca de Internet, de un computador, de un dispositivo que les permita conectarse a sus clases virtuales? Sobre todo esto en las zonas rurales. ¿Se está trabajando quizás de la mano del Ministerio de Telecomunicación para que se incrementen estos puntos de Internet a nivel nacional y que puedan acceder, no sé, si de forma gratuita o quizás a costos más asequibles a estos niños y estudiantes, sobre todo en la zona rural? Sí, por supuesto que sí, estamos trabajando junto con Mintel, junto con CNT, dando puntos de acceso a las escuelas rurales y que tengan 3 kilómetros de radio. Se está de todo el modelo educativo, porque recordemos que no solamente se trata de dar dispositivos, estos dispositivos tienen que estar en el marco de todo un modelo educativo, que haya interacción y seguimiento por parte de los docentes. Pero aparte, y por eso tenemos el proyecto Conectando al Futuro, que es justamente para este cierre de brechas digitales en el que está trabajando fuertemente el gobierno nacional, pero también los gobiernos autónomos, la sociedad civil, el sector privado, la cooperación internacional.
pero además de eso recordemos que hemos desplegado, conscientes de esa limitación, aparte de fomentar el retorno a clases de aquellas comunidades más remotas que nos solicitan este acompañamiento por esas razones y lo estamos haciendo. Aparte de eso, hemos desplegado una serie de recursos como la plataforma educativa del Ministerio de Educación, que tiene más de 1.900.000 usuarios permanentes, donde ellos bajan toda la información, indicaciones y la transmiten por WhatsApp. Ha sido el instrumento más utilizado, pero aparte de eso, nuestros docentes en las zonas más remotas han demostrado una gran mística y entregan incluso personalmente las guías pedagógicas, incluso en las 12 lenguas, acuden a pequeños grupos de tutorías de sus estudiantes en comunidades más alejadas con todos los protocolos y lo hacen por iniciativa propia y por eso queremos sistematizar más bien este proceso. Además de la teleeducación, Aprender la Tele tiene una cobertura diaria de 3 horas y aparte de eso tenemos las radios, más de 1.000 estaciones que 3 veces al día comunican los deberes, las lecturas, también repartimos los textos en Sierra y Costa, es decir que hemos desplegado una cantidad de recursos para que esté en el escenario que esté, continúe adelante. Sí, pero todavía hay dificultades, señora ministra. Se tiene quizás ya en lo que ha pasado estos meses de pandemia un porcentaje de quienes todavía no tienen acceso a este tipo de educación justamente por la falta de acceso a la tecnología. Afortunadamente, todos tienen acceso a diferentes recursos. La tecnología, y eso lo hemos dicho desde un inicio, jamás aprendemos juntos en casa está basado solo en la conexión a una computadora o a un dispositivo. Seríamos terriblemente excluyentes. Conocemos la situación en que nos agarró la pandemia. Estábamos en aproximadamente un 30% de acceso. En este momento estamos aproximadamente en un 40% de acceso. Es decir, en 6 meses hemos incrementado un 10%. Pero por eso mismo hemos transformado todo el currículo, todos los recursos, la capacitación a docentes y nos hemos desplegado en una cantidad de medios para que nadie se quede afuera y no abandone la escolaridad. Esto no es un problema, sabemos que hay dificultades y grandes desafíos, pero no es un problema del Ecuador. Recordemos que esta es la situación actual en el Ecuador y en el planeta entero. En todos los foros internacionales que acudimos mínimo 2 o 4 a la semana, estamos siempre analizando y viendo qué otra cosa hacemos para complementarnos y buscar soluciones nacionales y globales. Porque la característica de esta pandemia es que es planetaria. Y como usted decía al principio, hay países que han vuelto y han retrocedido. En efecto, ese es el plan de continuidad educativa. Si por alguna razón una de las escuelas que está volviendo en el pilotaje muestra contagios, inmediatamente se vuelve a cerrar y regresa al modelo. El modelo está hecho para que en el escenario que sea, nuestros estudiantes sigan adelante. Señora ministra, entonces, ¿cuál es la evaluación que se puede hacer en la afectación real al sistema educativo tras la pandemia? Por ejemplo, ¿cuántos son los estudiantes que han desertado y cuántos han tenido que emigrar del sistema privado al sistema público? Sí, nosotros incluso no usamos la palabra deserción, porque deserción se usa mucho en el ámbito militar, yo sé que también en el educativo, pero significa como una especie de no cumplimiento del deber. Una persona que deserta es desertor. Y es responsabilidad de toda la sociedad ecuatoriana no expulsar al estudiante del sistema educativo, que es diferente, obviamente del Ministerio de Educación. Hay que darle todo tipo de apoyo para que continúe. Por lo tanto, le llamamos abandono escolar, no deserción, porque la responsabilidad está en nosotros, en la sociedad y, por supuesto, en el Ministerio de Educación. Eso por un lado. Podríamos decir que de la Sierra, cuando finalizó el año lectivo, solamente 1.475 estudiantes, digo solamente, ojalá fuera cero, pero de 1.860.000, 1.475 no entregaron el portafolio, lo que quiere decir que siguen en el sistema todo el resto, y estos 1.475 estamos haciendo búsqueda activa. Al momento sabemos que el riesgo ha incrementado. La matrícula no ha disminuido, al contrario, la matrícula incrementó en relación al año pasado a la misma fecha, pero sabemos que hay una fuerte movilidad, sobre todo de la sierra a la costa, de lo rural al urbano, de lo urbano a lo rural, y también, como usted menciona, de lo particular, que incluye municipal, fiscomisional y particular, a lo fiscal. Ahí
Al momento, alrededor entre Sierra y Costa de 198.000 estudiantes que migraron del un sostenimiento al otro. Esta gran movilidad, nosotros estamos muy preocupados de hacer cortes permanentes para saber justo dónde están nuestros estudiantes y seguir tomando el pulso de lo que pasa nuevamente para que no abandonen la escolaridad y poco a poco ir diagnosticando cómo se están afectando los aprendizajes y ir tomando medidas. En ese sentido, por eso, insisto, para nosotros convocamos a todas las familias del Ecuador y a toda la sociedad que estemos muy pendientes, que las personas que están cerca de nosotros continúen adelante. Vamos tomando medidas semana a semana, evaluando la situación. Pero si el chico, la niña o niña dejan los estudios, se están afectando su calidad de vida para siempre. No existe trabajo, excepto 1 o 2, que no requieran título de bachiller. Y eso es muy realmente cruel a largo plazo. Por lo tanto, ahora, señora ministra, en otro tema, ¿se ha supervisado el cumplimiento de la ley humanitaria en cuanto a la reducción de pensiones y también a la posibilidad de planes de pago para todos estos padres que no pudieron cumplir a tiempo con sus obligaciones? Porque hay denuncias de padres de familias que dicen que en efecto muchas de las instituciones no han cumplido con esta normativa. Recordemos que la ley humanitaria aprobada por la Asamblea Nacional, lo que dice la Asamblea Nacional es cada institución educativa tiene que identificar las necesidades de las familias de la institución y otorgar hasta un 25% de descuento y tienen que llegar a acuerdos al respecto. Eso es lo que se han cumplido. Hemos pedido informes de todas las instituciones educativas, nos han ido ofreciendo esa información y también contempla que si en el segundo quimestre por alguna razón las familias no han podido cumplir con esos compromisos, la institución, las familias pueden pasar el expediente de evaluación del estudiante al Ministerio de Educación y nosotros garantizamos el derecho a la educación y ubicamos al estudiante en un plantel fiscal hasta que la familia pueda recuperarse o tomar otra decisión. En eso estamos y hasta el momento simplemente hemos ido haciendo seguimiento de que se cumpla el hecho de que las instituciones educativas generen mecanismos. Cuánto, cuándo y cómo son los acuerdos y compromisos es responsabilidad de cada comunidad educativa dada la heterogeneidad. Pero los padres de familia pueden denunciar esto a través de alguna página web, algún número. Siempre se acuden al distrito más cercano. Pero insisto, la ley humanitaria es bastante flexible en eso, lo que quiere decir que cada unidad educativa tiene que basarse en acuerdos y compromisos, porque dice, se identificarán las familias que tienen necesidad y se les otorgará hasta un 25% de descuento. Eso aprobó la Asamblea Nacional. Nosotros como Ministerio de Educación lo que hacemos es fomentar y pedir información de que se está haciendo el esfuerzo de dar todos los mecanismos a las familias que lo necesitan. Cuánto, cuándo y cómo, eso es el compromiso de cada comunidad educativa. Y por supuesto garantizamos el derecho a la educación si una familia no puede financiar en estos momentos ningún tipo de educación particular. Señora ministra, en otro tema, ¿se han superado ya los retrasos en el pago de los salarios a los maestros? Sí, eso ya está superado desde el mes pasado. Recordemos que afortunadamente después de este gran esfuerzo que hizo el gobierno nacional en cuanto al reordenamiento de toda la economía del país, ya pudimos estabilizar mucho más el pago de salarios. Fueron momentos muy duros, difíciles. Siempre no me canso de agradecer a nuestros docentes que en su gran mayoría, su gran mayoría, mostraron una actitud tan de entrega mística, comprendiendo la situación no solo nacional, sino mundial, pero el Ecuador además viene atravesando una fuerte crisis económica que ya ahorita vemos la luz y vemos que se está reactivando el país, se está reactivando en todos los ámbitos y por supuesto también en educación, con un área que siempre ha sido prioritaria y estratégica. ¿Y los incentivos de las jubilaciones? Siguen adelante, sigue adelante el presidente de la República personalmente nos pidió y nos solicitó a los 3 ministerios que estamos involucrados, que son educación, trabajo, finanzas, a que continuemos adelante y avancemos lo más posible en el tiempo que nos queda y así seguimos. Muchas gracias, señora ministra, por toda esta información y por habernos acompañado en este día. Que tenga una excelente mañana. Gracias, Alison. Buenos días a todos. Muchas gracias, señora ministra. Vamos a un corte comercial y regresamos con más información.